qué buenos recuerdos me trae esta joya. De una de las mejores sagas de juegos de pelea. Así es, y hablo de Mortal Kombat, Shaolin Monks. Una joya oculta, de la sexta generación de consolas. Y quizás, uno de los mejores juegos de la saga, y mi favorito en mi opinión, y de la de muchos. Me parece algo raro, que este juego, no tenga su propio iceberg. Así que decidí crear uno, con mis experiencias, teorías, y de algunas fuentes de internet. Yo soy Leandro, de Leandro Juega Otros, y hoy les presento, el iceberg de Mortal Kombat Shaolin Monks. Sin nada más que decir, comencemos. Primero, ¿qué es un iceberg? ¿Y por qué lo utilizamos para hacer vídeos? Bueno. La respuesta, es la siguiente. Los icebergs, son trozos de hielo gigante, que se desprende del glaciar, y cae al agua. La parte de arriba se ve pequeño, pero si miramos abajo, notaremos que es grande el iceberg. Y la gente utiliza esto, para que nosotros miremos a qué profundo puede llegar un tema en cuestión. Un ejemplo sería, el famoso, iceberg de Super Mario 64. Que en la parte de arriba, están las cosas que nosotros conocemos, y más abajo están las cosas, más desconocidas o perturbadoras. Ahora, aclarando todo esto, empecemos con el video. Nivel 1. Cielo. El primer, Mortal Kombat, cooperativo. Esta es, la primera entrega, de la saga, en traer una historia, que, aparte de que podemos jugar en solitario, también podemos jugar en cooperativo, con algún conocido nuestro. El primer, Mortal Kombat, en traer, español-castellano. Este es el primer juego, de Mortal Kombat, en traer el español, pero el español castellano, también conocido como, Español España. Una batalla arreciaba al final del primer torneo. Las fuerzas del Earthrealm se enfrentaban a su mayor desafío. Samsung está destruyendo la isla, hay que salir. Debemos regresar a la Academia Guzzi. Además, en otros juegos de la saga, solo se limitan a traducir los subtítulos, mientras que, en Mortal Kombat, Shaolin Monks, se tomaron la molestia, de hacer voces, en español, para los personajes. Mejora de habilidades. En este juego, es vital, en que debemos mejorar las habilidades, o, movimientos especiales. Para poder mejorarlos, es más que obvio, en que tenemos que golpear a los enemigos, hasta hacer combos, para ganar, demasiada experiencia. Aparte de mejorar las habilidades, también hay que mejorar, o, más bien, desbloquear, combos nuevos. Secretos. En el juego, existen secretos, que son un yin-yang, de color rojo, que, al recogerlos, desbloquearemos, contenido desbloqueable. Contenido desbloqueable. Al colectar los secretos, podemos llegar a desbloquear, personajes, escenarios, artes conceptuales, fotos de los desarrolladores, y, cinemáticas. Mini jefes. En este juego, se nos presentan, los mini jefes, que, por cierto, no hay que confundirlos, con los subjefes. Y los mini jefes, son, Oni Warlord, y, Demon Orochi. Y estos dos, aparecen como en 2, o 3, veces, en todo el juego. Medallas de habilidades. Las medallas de habilidades, se pueden conseguir, derrotando a un jefe, o mediante nuestra curiosidad. Al coleccionarlos, nos darán habilidades. Un ejemplo, es el salto largo, que se puede conseguir, derrotando, el primer, mini jefe, del juego. Mejoras de salud. En el juego, existen mejoras de salud, que aumentan nuestra barra de vida. En total, hay 4, en todo el juego. Escorpión, y Sub-Zero. Al completar el juego, como Liu Kang, desbloquearemos a Escorpión, mientras que con Kung Lao, desbloquearemos a Sub-Zero, y si jugamos al modo cooperativo, con los monjes Shaolin, desbloquearemos a los dos. Cuando jugamos con Escorpión, este reemplazará a Liu Kang, en las cinemáticas, y sin cambiar la voz, al igual que Sub-Zero, con Kung Lao. Lo bueno de esto, es que a estos personajes, tienen movimientos, combos, y, habilidades nuevas, que los hacen diferentes, que a los monjes Shaolin. Multalitis. Las multalitis, es un tipo de movimiento final, que sirve para derrotar a los enemigos que están en nuestro alcance, y puedes derrotar a uno, o a varios a la vez. Además, es el único juego de la saga, en tener este tipo de movimiento final, y que no se ha vuelto a ver, en otros juegos de la saga.
Nivel 2. Superficie. El juego con mayor fatalities, en 2 personajes. Normalmente, en la mayoría de los juegos de Mortal Kombat, se ha caracterizado de que los personajes tengan 2 fatalities, o hasta 1, en algunos juegos. En Mortal Kombat, Shaolin Monks, tanto como Liu Kang, como Kung Lao, tienen un total de 10 fatalities. Además, este es el único juego en llegar a esa cifra de fatalities, en especial con 2 personajes jugables. Tosti. Al hacer combos con un enemigo, hay una posibilidad en que, en el medio del combo, puede que aparezca la palabra Tosti. Hasta incluso, podemos escuchar el mítico sonido de este. Que para los que no saben, la persona que dice Tosti es Dan Forden, una persona que estaba encargada de los sonidos y músicas de los juegos de la saga. Raiden es el guía. Este punto se refiere a que Raiden, dios del trueno, nos ayudará en nuestra travesía, dándonos consejos, como, por ejemplo, cuáles son los movimientos básicos, cómo se usa tal habilidad desbloqueada, dándonos alguna pista de cómo conseguir ciertas cosas, etc. Secretos en la luna en El Foso. Al momento de llegar al puente en El Foso, en la guarida de Goro, podemos ver la luna, y lo curioso es que podemos ver cómo pasan unas cosas al frente de la luna. Podemos ver un cohete, Santa Claus, un ovni, o eso creo yo, y una bruja. Misiones de Smoke. En el nivel de El Bosque Viviente, si lanzamos un soldado de arcilla a una pared, podremos llegar a un lugar en la que está el ninja del humo, Smoke. Y si hablamos con él, nos otorgará misiones. En total, hay 5, y si completamos todas las misiones, se nos otorgará una recompensa. Jefes secretos. En el juego, existen jefes secretos, que, en total, hay 3, y son, Melina, Kano, y Ermac. Y para llegar a estos jefes secretos, hay que tener una habilidad desbloqueada, o interactuar con algo. Combatientes secretos. En algunos de los secretos coleccionables del juego, podemos desbloquear combatientes secretos, que son para el modo versus. Y estos personajes son, Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage, Kitana, Reptile, y Baraka. Escenarios del primer Mortal Kombat. Las únicas veces que hemos estado en un lugar, visto en el primer Mortal Kombat, son, la guarida de Goro, el foso, y el santuario de los guerreros, aunque este está en la Academia Urushi, en vez de la isla de Shang Tsung. Ermac. Como lo mencioné anteriormente, Ermac es un jefe secreto dentro del juego, y su ubicación es en el santuario de los guerreros, en la Academia Urushi. Y la forma en la que podemos llegar a él, es tener la habilidad de puño de ruina, y la habilidad de balanceo. Mortal Kombat 2. Si completamos todas las misiones de Smoke, podemos desbloquear como extra, el Mortal Kombat 2 original, de su versión de arcade. Johnny Cage mata a Goro. Al derrotar a Goro, y le hacemos una fatality, aparecerá Johnny Cage, a darle una patada mortal, acabando con el Shokan. Y si no me equivoco, la fatality que hace Johnny Cage en ese momento, es una referencia a la fatality, que hace en la versión censurada del primer Mortal Kombat, para Super Nintendo, solo que en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, es sangrienta. El primer juego, con diálogos en el modo versus. Si jugamos al modo versus, con algún conocido nuestro, y al escoger a cualquier personaje y después un escenario, antes de que el combate empiece, los personajes harán una animación, y dirán algo. Your defeat is certain. You will surrender if you know what's good for you. Your soul will suffer forever. Jump! Y además este es el primer juego de la saga, en tener diálogos, y animaciones, antes de que empiece el combate. Mileena, es la única jefe secreta, en la que no muere. Si nosotros derrotamos a Mileena, podemos ver cómo llega, la princesa Kitana, a derrotar a su clon malvado, o sea, a Mileena. Después, Mileena agarra a Kitana, y lo lanza a un portal, y Mileena la sigue. Mascota de Reptile. Al momento de llegar en donde está Reptile, este llamará a una serpiente gigante, en la que nos empezará a molestarnos, y en la forma en la que debemos derrotarlo, es golpeando unas columnas, para que se caiga el techo, y que le caiga encima a la serpiente.
Además, la serpiente es conocida como la mascota de Reptile, ya que este lo protege, atacando a los monjes Shaolin, para que no lleguen a su objetivo. También la música de la primera parte de la batalla, también es conocida, con el nombre de, la mascota de Reptile, puesta por la comunidad. Ataques, en equipo. Esta es una función, que podemos hacer con Liu Kang, y con Kung Lao, y viceversa. En la que podemos entrar en un modo, en donde tenemos que apretar botones. Mientras apretamos botones, podemos llegar a causar mucho daño, hacia los enemigos. Además, esta función, solo funciona en el modo cooperativo. Kabal. Kabal es un personaje que hace su debut en Mortal Kombat 3, y se ha vuelto como uno de los personajes, más queridos de la saga, por su aspecto algo incógnito. En el Mortal Kombat, Shaolin Monks, lo podemos ver, encerrado en una jaula, en los yermos. Además, esta es la primera vez, en que lo vemos, sin su característica máscara, viendo así, su verdadero rostro. Inferno Escorpión. Tras derrotar a Escorpión, y ejecutar la Fatality, en NetherRealm, si nos alejamos de la zona de la pelea, Escorpión, aparecerá otra vez, pero esta vez con un aspecto algo diferente. Este aspecto, no tiene la máscara, y su cuerpo es más rojizo, y los ojos brillan. Y esta versión de Escorpión, es mucho más fuerte, y peligroso. Referencia a Terminator 2. Continuando con Inferno Escorpión, al derrotarlo, y al hacerle el Fatality, este soltará una referencia, que es un guiño, a la muerte del T-800. En donde lo vemos fundirse en la lava, y además, levantar a un pulgar, que es, algo icónico de la peli. El rostro de Shao Kahn. Si nos enfrentamos a Shao Kahn, y al quitarle la mitad de la vida, este lanzará su martillo a uno de los monjes Shaolin, pero estos lo agarran, y lo lanzan directo a la cara del emperador, revelando así, su verdadero rostro. Además, este es el primer juego de la saga, en la que vemos el verdadero rostro de Shao Kahn. Get over here! Nivel 3. Bajo agua. Mensajes raros, al morir. Cuando morimos en el juego, nos saldrá Game Over, y, además, nos saldrá unos mensajes, o frases, que son raros, y que en algunos de los casos, no tienen sentido. Un ejemplo, sería, libera a la princesa Melewski, ¿dónde está Kenshi? ¿Por qué es ciego? Díselo a tus amigos, por segunda vez, ¿has visto al conejito? Etcétera. Además, algunos de estos mensajes hacen referencias a la saga, o también a otros juegos, como, por ejemplo, cuando morimos, se nos puede aparecer un mensaje, que menciona a Shiva 3 veces, y es una referencia, al Game Over, del juego, de Metal Gear Solid. Además, es una de mis referencias favoritas. Kung Lao le hace la cicatriz a Kuai Liang, Sub-Zero, de Mortal Kombat 2. Al llegar a los yermos, y al abrir la puerta que se encuentra abajo del puente, llegaremos a un lugar, en donde tenemos que pelear contra Sub-Zero. Al final de la pelea, Kung Lao le hace una cicatriz en la cara, para ser exactos, en el ojo izquierdo, con su sombrero. Además, también es una explicación, del por qué Sub-Zero tiene una cicatriz, en Mortal Kombat 3, en adelante. El Foso 2. Al completar las primeras 4 misiones de Smoke, se nos desbloqueará la última, y quinta misión, y es, eliminar a todos los enemigos, que se encuentran, en, el Foso 2. Posible guiño, al posible Stage Fatality, en, el Bosque Viviente. Este es más una curiosidad, y es que, en el Mortal Kombat 2, hay un rumor, en el que dice, que en el escenario de, el Bosque Viviente, se puede hacer una Stage Fatality, que es, arrojar al oponente, a uno de los árboles, para que se lo coman vivo. Años más tarde, se vio algo parecido al rumor en cuestión, y es que, en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, podemos lanzar a los enemigos, a los árboles, para que se lo coman vivo. Además, al final sí se terminó incluyendo una Stage Fatality, del Bosque Viviente, para el Mortal Kombat 9. Hornbuckle, y Torch, Blaze. Además, en el Foso 2, en el fondo, podemos ver, a Hornbuckle, peleando contra Torch, que es Blaze. Hornbuckle, es un nombre hecho por la comunidad, para referirse al luchador, de pantalones verdes, que aparece en el Foso 2, del Mortal Kombat 2. Y Torch, se refiere al luchador que está en llamas, del mismo escenario, visto también en el Mortal Kombat 2.
Aunque este último, al final terminó siendo un personaje jugable, en Mortal Kombat, Deadly Alliance, bajó con el nombre de Blaze, ya que el nombre de Torch, es para referirse, a uno de los superhéroes de Marvel. Iron Bucle, es un personaje misterioso de la saga, ya que no se ha vuelto a ver, y las únicas veces que lo vemos, es en el Mortal Kombat 2, y Mortal Kombat, Shaolin Monks, como luchador de fondo. Además, estos dos personajes, usan el modelo de Liu Kang, solo que, a uno, le cambiaron el color de los pantalones a verde, y al otro está en llamas. Además, esto también lo podemos ver en el Mortal Kombat 2. Los árboles de, el bosque viviente, hablan. Si lanzamos a un enemigo a uno de los árboles, estos nos hablarán, y nos darán, algún que otro consejo, y, además, nos darán pistas, del paradero de Reptile. Las armas de Kabal. Tras rescatar a Kabal, este nos dará su arma, que son dos espadas, que podemos usar, para, obviamente, derrotar a los enemigos, que se nos cruzan, en nuestro camino. Guiño a error macro. En el santuario de los guerreros, al entrar por la puerta, que se abre interactuando con una estatua, de un Buda, podemos ver unas estatuas, que son de los personajes, que vemos en el primer juego, y son, Sonya, Raiden, Liu Kang, Goro, Kano, Johnny Cage, y un ninja, que no se parece en nada a Escorpión, ni a Sub-Zero. Al interactuar con la estatua, como 3 veces, esta se moverá, y saldrá Ermac. Lo curioso aquí, es que Ermac, se ubica, en lo que sería siendo, la estatua en donde está Escorpión, ya que, el guiño aquí, es que Ermac, es un error, de Escorpión, en donde el traje de Escorpión, se le cambia a uno de color rojo, y este error es conocido por eso, de que, al ninja amarillo, se le cambiaba el color del traje, por un color rojizo. Y si se lo preguntan, sí, la estatua que vemos en el primer Mortal Kombat, y, en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, es la estatua de Escorpión, cosa que se confirma, cuando vamos al santuario de los guerreros, en el Mortal Kombat 11, en la cripta. Versiones censuradas. Aunque no lo crean, este juego, llegó a recibir censura, pero solo en Alemania. Y las censuras son las siguientes. En la cinemática inicial del juego, se ha eliminado rastro de toda sangre. Además, cuando ocurre la decapitación con el sombrero de Kung Lao, hacia uno de los Tarkatanos, y cuando Sub-Zero, le arranca la espina dorsal a uno de los guardias de Shang Tsung, estos se ven difuminados, con un efecto de desenfoque borroso. Y si hablamos del gameplay, está bien, hay sangre, y desmembramientos, pero en las fatalities, y multalities, la pantalla se oscurece, y solo se escucha los sonidos de los personajes, quedando a interpretación del usuario, de lo que está pasando. Además, en el caso de las brutalities, al momento de salir las palabras, el juego se oscurece por unos segundos, y vuelve a la normalidad. Referencia, al arcade, de Donkey Kong. Cuando vamos a rescatar a Kabal, si cambiamos la cámara, por la cámara estática, veremos que el diseño del lugar, es muy parecido al nivel, 25 metros, que es, el primer nivel, del juego del arcade de Donkey Kong. Además, los enemigos nos lanzarán unas rocas, que es una referencia, a los barriles que lanza Donkey Kong, y Kabal, curiosamente está en un lugar elevado y estrecho, al igual que Pauline, o Lady, que se llama así, originalmente, la damisela en apuros, que la tenemos que rescatarla de las garras del gorila. Secretos difíciles de conseguir. En el juego, hay secretos, que son difíciles de obtener, y la forma de encontrarlos, es mediante nuestra curiosidad, tener una habilidad desbloqueada, o mover un poco la cámara, para saber en dónde está el secreto. Secretos cooperativos. También, en el juego, existen secretos, que solo se pueden conseguir, al jugar con alguien, al modo cooperativo. Estos secretos, normalmente se pueden encontrar, al apretar unos botones, al mismo tiempo. Además, son pocos, los secretos, que se pueden desbloquear, en el modo cooperativo. Animaciones de Game Over. En el juego, además de los mensajes al morir, también existen las animaciones de Game Over, que son de lugares, y solo existen 2. El primero, es en la guarida de Goro, en donde nuestro personaje seleccionado, es llevado por los Onis del lugar, a un lugar oscuro. Y el segundo, es en el bosque viviente, en donde nuestro personaje seleccionado, está siendo devorado por uno de los árboles del lugar. Mortal Kombat, Shaolin Monks, Beta. En internet, existen vídeos, y imágenes, de la versión beta del juego. También, en el juego, podemos usar un menú, que es el menú debug, también conocido, como, el menú de depuración. En la que nosotros, podemos probar cosas, o modificarlas, a nuestro gusto.
¿Estás bien? En una escena del juego, podemos ver cómo Baraka tortura, y posteriormente, mata a un monje Shaolin, y después, lo lanza al personaje que hemos seleccionado, y soltará la frase. ¿Estás bien? Esta frase, que dice el personaje seleccionado, no tiene sentido, ya que, obviamente la persona está muerta, a manos de Baraka. Lo chistoso de esto, es que esta escena, se ha convertido en un meme, y también, se ha convertido, en una escena, que está fuera de contexto. Tosti. 1000. Además de que nos salga el Tosti, también podemos conseguir, 1000 puntos, así de gratis. Para conseguirlo, hay que hacer combos a enemigos, y esperar a que salga Tosti. Y antes de que finalicemos con el combo, o antes de que cambie la palabra, apretamos el botón de pausa, y salimos rápido del menú, nos dará los 1000 puntos extras, así de gratis. Bugs y glitches, utilizados por speedrunners. Este punto, se refiere a que los speedrunners, utilizan bugs y glitches, para acortar, ciertas partes de la historia del juego, como, por ejemplo, con Kung Lao, si hacemos un movimiento aéreo, y luego, abrimos y salimos del menú de pausa, varias veces, podemos llegar a traspasar, las barreras sólidas, que son invisibles, y así, podemos llegar al otro punto, para cargar la otra parte del nivel. Fatality de Kung Lao, reciclada para Mortal Kombat 9. Si jugamos como Kung Lao, podemos realizar un Fatality, que es de tirar el sombrero al suelo, y este empezar a girar, y, Kung Lao, agarrará al oponente de las piernas, y con el sombrero, lo parte a la mitad. Este Fatality, es reciclado, para Mortal Kombat 9. Fatality de Liu Kang, reciclado del primer Mortal Kombat. Una de las fatalities de Liu Kang, es una, en la que el monje, le da un golpe al rival, después gira, haciendo daño al oponente, para que al final le dé un uppercut, acabando con el oponente, explotando en pedazos, al caer al suelo. Esta fatality, es la que tiene Liu Kang, en el primer juego, solo que en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, el remate de este, es sangrienta. Friendship de Kung Lao, paso a fatality. En Mortal Kombat 2, se han introducido, lo que serían siendo, los Friendships, que es un movimiento final, en la que el oponente, no muere, y el personaje que hemos seleccionado, hará una animación graciosa. Entre estas animaciones de Friendship, está una, que es de Kung Lao, en donde se agarra el sombrero, y saca un conejo de este. En el Mortal Kombat, Shaolin Monks, esta Friendship, se convirtió en dos fatalities. En donde en la primera, saca al conejo, y lo lanza al oponente, y el conejo se lo empieza a comer, hasta quitarle la cabeza. El segundo fatality, Kung Lao saca el conejo del sombrero, y empieza a golpear al oponente con el animal, hasta matarlo. Además, el conejo es una referencia, al conejo asesino de Seiwanok, de la película, Monty Python, and the Holy Grail, también conocida como, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y sus locos seguidores, en Latinoamérica. Música reciclada, para Mortal Kombat, Armageddon. En el Mortal Kombat, Armageddon, uno de los soundtracks del juego, es una versión modificada, de la música ambiental, de la Academia Urushi. Además, la música que tiene esta versión modificada, es la del menú del juego. Desconozco, del por qué los desarrolladores, tomaron este soundtrack, en vez de hacer una propia, para el juego. Diseño de Reptile, para Mortal Kombat, Armageddon. Continuando con Mortal Kombat, Armageddon, uno de los personajes del juego, que es Reptile, el diseño del traje principal, es muy similar, vista en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, solo que en este, tiene algunos cambios, pero son cambios muy ligeros. Nivel 4. Profundo. Contenido exclusivo de las versiones NTSC.
En las versiones americanas del juego, tienen 3 contenidos, que son exclusivos, y son 2 trailers, y una demo jugable. Los 2 trailers son de los juegos Blitz, The League y Gauntlet, Seven Sorrows, y la demo jugable es The Suffering 2, Ties the Wind. No poder jugar Mortal Kombat 2 en las versiones PAL. Hablando también de exclusividad, el juego de Mortal Kombat 2 se encuentra de forma exclusiva para las versiones americanas, ya que en las versiones PAL, o sea europeas, estas no las tienen, debido a que el juego tiene un error que impide ejecutar el juego de arcade. Al final se optó por eliminarlo, pero para recompensar al jugador de buena manera, por completar la última misión de Smoke, se otorgaría 50.000 puntos de experiencia. Insultos de Escorpión. Si jugamos con Escorpión, hay una posibilidad, en cuando lanzamos el arpón a un enemigo o rival, esta soltará sus características frases, pero agregando insultos de por medio o al final de estas. Get the fuck over here! Get over here, bitch! Además, este es el único juego de la saga en donde podemos escuchar esto. Noob Saibot, en el modo versus. Podemos jugar como Noob Saibot, pero esta es una skin para Sub-Zero. Para poder jugar con él, los 2 jugadores tienen que escoger el mismo personaje, o sea, Sub-Zero, y al segundo jugador tendrá la skin de Noob Saibot. Además, como extra, es más que obvio que va a ser una skin de Sub-Zero, puesto a que Noob Saibot era el Sub-Zero original, o sea, es el hermano mayor de Kuai Liang, el Sub-Zero de Mortal Kombat 2, que murió a manos de Escorpión en los sucesos del primer Mortal Kombat. Glitch de caerte en portal. En la zona de los portales, existe un glitch, que, si no mal recuerdo, básicamente, puede pasar de vez en cuando, pero es muy baja, y me pasó a mí. Este glitch consiste en que cuando derrotamos a los sacerdotes de las sombras que custodia a uno de los portales, es posible que no aparezca el puente, y si vamos por donde está el portal sin el puente, nos caeremos, hasta morir. Además, cuando derrotas a los sacerdotes de las sombras, además de aparecer el puente, también se desactivará una barrera invisible, para llegar al portal. Modo resistencia. En el juego, existe un modo, que se encuentra bloqueado, y para poder desbloquearlo, hay que seguir ciertos pasos. Para desbloquearlo, hay que jugar el modo un jugador, o el modo cooperativo, después tenemos que jugar, hasta llegar a la fundición. El primer paso, es, conseguir el hacha, que se encuentra, en la zona final, de la creación del arma. El segundo paso, es, devolvernos, hacia la zona principal, y una vez atravesada la puerta, nos dirigimos hacia la izquierda, para tirarnos a la lava. El tercer paso, es, ir a la parte derecha de abajo, de la zona principal, y tenemos que romper, el primer barril que vemos. El cuarto paso, es, devolvernos al centro, luego subir al segundo piso, ir un poco a la derecha, y romper el barril derecho. Y el último paso, es, ir al sur, del segundo piso, y golpear el suelo, al lado de unos barriles, y así, desbloqueamos el modo resistencia. En total, son 9 rondas. La primera ronda, nos enfrentamos con Baraka y unos Tarkátanos, en la segunda ronda, nos enfrentamos a los demonios guerreros, en la tercera ronda, nos enfrentamos a los Onis, y al Oni Warlord, en la cuarta ronda, nos enfrentamos con Reptile, y unos esqueletos sangrientos, en la quinta ronda, nos enfrentamos con Inferno Escorpión, y al Demon Orochi, en la sexta ronda, nos enfrentamos a los Hermanos de la Sombra, en la séptima ronda, nos enfrentamos con Kano, y unos mercenarios del Black Dragon, en la octava ronda, nos enfrentamos con los 2 Shokans, con Goro, y con Kintaro, y en la novena, y última ronda, nos enfrentamos con los 4 ninjas, con Escorpión, Sub-Zero, Reptile, y Ermac. Dato extra, y es que en la versión PAL del juego, cuando sale en qué ronda estamos, el texto se bugueará, y a veces saldrá textos, sin sentido, y también, la voz del narrador, se bugueará, diciendo cosas, nada que ver, y sin sentido. Glitch de la roca. Este glitch me pasó a mí, y es que, en una parte de la Academia Ugushi, para ser exactos, en la parte final de en donde está el portal que te lleva a la zona de portales, hay una roca grande, en donde si lanzamos a un enemigo a el juego se empezará a ralentizarse de una forma brutal, y para arreglar esto, si no mal recuerdo, hay que agarrar y lanzar al enemigo, a cualquier lugar, y el juego, dejará de ralentizarse. Reptile humano, en el modo versus.
En el modo versus, al igual que con Sub-Zero, cuando los dos jugadores se escogen a Reptile, el segundo tomará la forma humana de este. Siendo algo característico del personaje, desde el primer Mortal Kombat, en adelante. Glitch de caerte en tumbas de almas. Este es otro glitch, que me acaba de pasar a mí, y es que, en la sección de las puertas, que se abren al usar los mecanismos de prueba tu fuerza, contra los guardias enmascarados, en una parte de la zona, si no mal recuerdo, cuando salen los pinchos del suelo, estos nos pueden empujar, hasta incluso, nos pueden empujar más allá de las paredes invisibles, con colisiones, cayéndonos al vacío, hasta morir. Glitch de 2 Shang Tsungs. Este es otro glitch, y esta vez, el último que vemos en el iceberg, y es que, en la batalla final, cuando estamos peleando contra Shang Tsung, y cuando estamos a punto de hacerle la fatality, si no mal recuerdo, al momento de golpearlo, cuando se está transformando en sí mismo, hay una probabilidad, en que el jefe, se duplique, pero su clon tendrá la vida llena, y el original, tendrá la vida muy baja. Errores argumentales. Aparte de que el juego sea un spin-off de la saga, este tiene sus errores argumentales, que contradice sucesos canónicos, de la saga principal. Por ejemplo, en el Mortal Kombat 2, en la biografía de Liu Kang, menciona que, una vez derrotado Shang Tsung, y coronarse como el campeón del torneo, este vuelve a la Academia Wuxi, pero ve a los monjes Shaolin, que están muertos. Mientras que en Shaolin Monks, vemos como los monjes Shaolin, aún siguen con vida, y Liu Kang, está en la academia, para recibir su premio, y vemos como los Darkatanos empiezan a atacar la academia, matando a los monjes Shaolin a su paso. Otro ejemplo, sería, que en el Mortal Kombat 2, Shang Tsung se va joven, gracias a que Shao Kahn le dio una segunda oportunidad, y, además, le restauró la juventud, mientras que en Shaolin Monks, vemos como Shang Tsung, se hace joven, gracias a las almas que este consume, en tumbas de almas. Y también hay otros ejemplos, que no puedo mencionar, ya que se haría largo el video. Secreto oculto, entre la versión de PS2, y Xbox. En la versión de PS2, en Tumbas de Almas, nada más al entrar al lugar, si subimos a una pared, podemos ver un secreto, que nos da un arte conceptual, de una arena. Mientras que la versión de Xbox, este secreto, no lo podemos ver, y es invisible. Y la recompensa es la misma. Un arte conceptual, de una arena. Mortal Kombat, Shaolin Monks, E3. En la E3 del 2005, se mostró Mortal Kombat, Shaolin Monks, en su versión beta. Lo más llamativo de lo que se mostró, son cosas, que ahora ya no están presentes, en la versión final. Además, de lo que se vio, también vemos cosas, que después se cambiarían para el producto final, como, por ejemplo, efectos de sonidos, o, modelados, de personajes. Mortal Kombat, Shaolin Monks, Demo Disc. Aunque no lo crean, existe una demo del juego, para PS2. Y el disco que contiene las demos, se llama, Demo Disc 96, of the Official, US, PlayStation Magazine. Y las diferencias son... Nada más al empezar, ya te están dando las instrucciones de los controles del juego. En el menú principal, puedes jugar en solitario, o en cooperativo. En la selección de personajes, es muy simple. El texto de los nombres de los lugares, es un poco diferente, y que además están adentro de un rectángulo. El sonido de los relámpagos, es muy diferente, a la versión final. La música que se escucha de fondo, en la guarida de Goro, es la de combate 1, y no va a cambiar, a la segunda música de combate, o la ambiental. Y lo curioso, es que solo pasa en la primera parte, de la guarida de Goro. Al coleccionar cosas del mapa, este tiene el sonido agudo. Cuando ocurre una cinemática, la música de fondo no se interrumpe, pero este solo pasa en la primera parte, de la guarida de Goro.
Al golpear a los enemigos, estos no soltarán sangre, sino un líquido grisoso, que parece sudor. Al hacer combos, sale unos números en rojo. Cuando conseguimos un secreto en el juego, en la versión de la Demo Disc, saldrá abajo del cuadrado de la recompensa, dice presiona X, para confirmar, y en la versión final, no dice nada, y solo sale la X. Las zonas no están conectadas, y tenemos que esperar, a que cargue. Las pantallas de carga, son diferentes. Las armas de cuerpo a cuerpo aparecen a la izquierda, y no a la derecha. Además, este tutorial ocurre primero, y después ocurre la del combate aéreo, y en la versión final, es al revés. Al llegar al foso, al final de la parte de abajo, habrá un coleccionable, que activará una cinemática, y en la versión final no está. En la Demo Disc, no está el diálogo, que hablan sobre la luna. Look, something by the moon. Al momento de llegar al puente del foso, al activar la cinemática, aparecerán unos enemigos, y la voz de Reptile, es diferente a la versión final. It is another of Shang Tsung's servants. I do not serve Shang Tsung. It is another of Shang Tsung's servants. I do not serve Shang Tsung. Antes de entrar a la cueva, a la derecha, hay un secreto, que en la versión final no está. Al conseguir el coleccionable de la Fatality, no ocurrirá la transición de la escena, y además sale el consejo de Raiden, que, en la versión final, sale después de la cinemática, y al final de la cinemática, no está el logo del dragón. Al momento de hacer la Fatality, suena el sonido de Fatality, del Mortal Kombat 2, en vez de la que escuchamos, en la versión final. Finish him. Al momento de ejecutar la Fatality, la pantalla se oscurece, y sale un mensaje de la SRB, que dice, el contenido de este juego, contiene escenas de violencia que han sido eliminadas para esta demo, y abajo sale la clasificación de M, de contenido maduro. En la siguiente zona de la guarida de Goro, no están las placas de presión, que se pueden activar, al jugar el modo cooperativo. Después de romper la pared, nos llevará directamente a la batalla contra Baraka, en vez de pelear contra el mini jefe, Oni Warlord, y posteriormente, salir de la isla. En la cinemática de Baraka, también aparece la pantalla en negra, y con el mismo texto, de la SRB. El personaje no dice la frase, ¿estás bien? Are you okay? Cuando llegamos a la segunda fase de la pelea, en la cinemática, podemos ver que el rostro de Liu Kang, es diferente. La segunda fase de la pelea, es muy corta. Y cuando ocurre la cinemática de la última fase, al final de la cinemática, se corta. Y se muestra un mensaje, que dice, continuará. Y también dice, gracias por jugar a la demo, y al final dice, que el juego, sale en septiembre, del 2005. Murciélagos. Hablando de la E3, en la guarida de Goro, originalmente, iban a aparecer, murciélagos, pero al final, fueron eliminados. Desconozco el motivo, pero estoy seguro que el motivo exacto, se debe a que como son enemigos voladores, estos iba a ser muy molesto, para los jugadores que están recién empezando a jugar el juego. Y puede tener sentido, ya que, además de voladores, estos son pequeños, y que además se le puede dificultar al jugador, tratar de golpear a estos enemigos. Censura de los Fatalities, en la E3, y en la Demo Disc. Como dije anteriormente, en la Demo Disc, las Fatalities, tuvieron que ser censurados, debido a que el juego, estaba en revisión, por la clasificación de edad, por parte de la SRB. Además, en la E3, también sufrió esto, debido a que como iban a estar gente de menor de edad, en la convención, para evitar polémicas, se decidió hacer estas censuras. O eso es lo que creo yo. Pero en todo caso, igualmente tiene sentido. Muerto colgando en, el bosque viviente. En el bosque viviente, hay un detalle, que puede ser algo incómodo para el jugador, y es que, en una parte del escenario, podemos ver a un muerto, colgando. Y ese muerto, es un cadáver putrefacto, un enemigo del juego. Gritos en, la guarida de Goro.
en la guarida de Goro, si nosotros le bajamos el volumen de la música, y también que hayamos derrotado a todos los enemigos del lugar, podemos escuchar de fondo, gritos de lamentos, y de horror, de gente que están siendo torturadas, por los demonios Onis, del lugar. Un detalle, un tanto tétrico, la verdad. Porque Shao Kahn tenía el amuleto de Shinnok. Este dato es algo confuso, y que, además, es algo debatible dentro de la comunidad, y es que, el amuleto de Shinnok, le pertenece al dios Shinnok, pero debido a los sucesos de Mortal Kombat, Mythologies of Sub-Zero, y que además es canónico, al final del juego, el amuleto, se lo queda Raiden. Pero en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, al final del juego, podemos ver a un extraño que se acerca a algo para recogerlo, y ese extraño es Quan Chi recogiendo el amuleto de Shinnok, que lo tenía Shao Kahn. Lo confuso de esto es que porque Shao Kahn tiene el amuleto, sabiendo que, en los sucesos del segundo juego, no mencionan nada acerca del amuleto. Niveles, escenarios, personajes y enemigos eliminados. Mortal Kombat, Shaolin Monks, tiene mucho, pero mucho, material recortado, y que además hay varios vídeos hablando de estos materiales, encontrada en el juego en sí, usando el menú debug, o encontrándola en las demos. Y en el material, tenemos niveles, escenarios, personajes, y enemigos, que fueron recortados, para la versión final del juego. Algunas de estas quedarían bien dentro del juego, pero por X motivo, se tuvieron que sacarlo para el producto final. Además, hay otros que están porque sí, y que no aportan en nada en la trama. Algunos de estos enemigos, del por qué se eliminaron, yo creo que se deben para no gastar tanto el espacio de los discos, que estaban siendo desarrollados. Versión de Nintendo GameCube. Además de que tengamos el juego para PS2, y para la Xbox, también se tenía planeado uno para la GameCube. El motivo del por qué nunca salió para la consola, se debe a que la consola de Nintendo, no estaba teniendo buenas ventas, y los creadores, no se atrevieron a hacer una versión para esta. También se debe, para no perder ventas en una consola, que estaba pasando por mal momento. Posible remasterización de Mortal Kombat, Shaolin Monks. Además, aunque no forma parte de la saga principal, Mortal Kombat, Shaolin Monks, es muy querido por parte de la comunidad de Mortal Kombat. Lo curioso de este punto, es que Ed Boon, padre de la saga, hizo un post de Twitter, que dice, ¿cuál, de los juegos, quieren que se haga un remaster, o remake? Y el que salió ganador, fue Mortal Kombat, Shaolin Monks. También en otro post, dice que, si queremos ver una secuela, o un remaster, o remake del juego, y mucha gente escogió el remaster/remake del juego. Además, es probable en que Ed Boon, tenga pensado en hacer un remaster, o remake del juego, en algún futuro. Pero a la vez pienso que Ed Boon nos está haciendo una broma. Ya que además de ser uno de los creadores de la saga, este utiliza las redes sociales, en especial, Twitter, para publicar cosas que para él es gracioso, pero para la gente no sabe si lo que dice es verdad, o es falso. ¿Tú qué opinas? Nivel 5. Oscuridad total. Mortal Kombat, Fire and Ice, o Mortal Kombat, Shaolin Monks 2, era una secuela, cancelada. Después del éxito que recibió Mortal Kombat, Shaolin Monks, empezaron a crear una secuela de este. La historia de este, es desconocida, pero según yo, creo que iba a ocurrir, entre los eventos de Mortal Kombat 3 hasta Mortal Kombat 4. Según fuentes de internet, íbamos a jugar con Escorpión, o Sub-Zero. Y según también fuentes, el juego se iba a llamar, Mortal Kombat, Fire and Ice. El juego estaba siendo desarrollado entre 2005, y 2006. Lamentablemente, el juego fue cancelado, debido a que, en esos años, por allá en el 2006, todavía no salía la PS3, y la Wii, y la única disponible por el momento, es la Xbox 360. Y además otro de los tantos motivos de la cancelación del título, se debe a que el juego, no tenía mucho presupuesto, y que, además, no estaban cumpliendo con los tiempos de plazos. Lo único que se pudo salvar del proyecto, son 2 capturas, en donde vemos, unos entornos, que son de prueba, ya que estaban probando un motor nuevo, y también se rescató, un arte conceptual, de un escenario. Años más tarde, el juego cancelado, fue referenciado, en el Mortal Kombat 11.
En uno de los capítulos del juego, se llama Fire and Ash, y que, además, los personajes jugables de este capítulo, son, Escorpión, y Sub-Zero. Además, coincidentemente, en el capítulo anterior, se llama Shaolin Monks, y los personajes jugables del capítulo, son, Liu Kang, y Kung Lao. Y como dije en uno de los puntos anteriores del iceberg, Ed Boon, en Twitter, publicó, si querían un remaster, o remake, del Mortal Kombat, Shaolin Monks, o la secuela de este. Aunque la mayoría escogió el remaster / remake, otra gran parte de la comunidad, escogieron, una secuela de este. Yo veo que, probablemente, Ed Boon, todavía está interesado, en hacer, la secuela de Mortal Kombat, Shaolin Monks, pero ya sabemos cómo es él, en las redes sociales. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver una secuela, del Mortal Kombat, Shaolin Monks? Déjalo en los comentarios. Raiden, era el protagonista, en la alfa. Ed Boon, en Twitter, publicaría cosas, del Mortal Kombat, Shaolin Monks, por el 25 aniversario, de la saga. Y en una de esas cosas que publicó, vemos a Raiden, al lado de una cascada. Además, vemos como Raiden, tiene otro diseño, y el color de su vestimenta, es negro. Al parecer, originalmente, el juego, iba a narrar una nueva historia, que creo yo, que formaría parte de la trama principal, y es una trama nueva, que iba a estar protagonizado, por Raiden. Desconozco de cuál fue el motivo exacto del cambio, pero creo que se debe, a que querían experimentar, con cosas nuevas, en vez de hacer un juego, de un solo jugador. Y esto puede tener sentido, ya que Mortal Kombat, Mythologies of Sub-Zero, no le fue ni muy bien, ni muy mal, pero el Mortal Kombat, Special Force, le fue horrible, tanto en críticas, como en ventas. Y es por eso, que no se arriesgaron, a hacer, y continuar, con esta alfa, del Mortal Kombat, Shaolin Monks. Predicción a la futura pelea, entre Liu Kang, y Kung Lao, causada por, Shang Tsung. Al derrotar a Baraka, saldrá unas almas, que, según Liu Kang, son ancestros, de los dos, peleando. Pero, ¿y si realmente esas almas, no son los ancestros, sino que esas almas, están tratando de advertirles a los monjes, que Shang Tsung, se está aprovechándose de ellos, pasándose por Raiden, para generar desconfianza, y odio, entre ellos mismos, y que al final, se terminen peleándose, por el odio, que provocó, Shang Tsung? Y esto puede tener sentido, ya que, en la trama, vemos como Raiden, le dice a Liu Kang, que desconfía de Kung Lao, porque puede ser Shang Tsung. Lo mismo con Kung Lao, diciéndole que Liu Kang, posiblemente sea Shang Tsung. Y eso no es todo, cuando Johnny Cage, le hace una fatality a Goro, Liu Kang se enfada, y le pega a Kung Lao, pero Johnny Cage, le da un golpe, revelando que el Liu Kang, que estaban con ellos, era realmente, Shang Tsung. Y después vemos como Liu Kang, va a ayudar a levantar a Kung Lao. Después de eso, Johnny Cage, les advierte, de que Shang Tsung, se ha hecho pasar por él, y puede pasarse a ser otra persona, para confundirlos. Y cuando los monjes Shaolin, llegan a la fundición, vemos como Liu Kang, está empezando a pensar, de que Kung Lao, quizás sea Shang Tsung, y este le hace un golpe, provocando que estos dos peleen, pero de repente, vemos como Raiden aparece, para advertirles, que Shang Tsung, se está haciéndose pasar por ellos, y por él. La verdad, esta teoría que hice, está buena, pero creo que falta, algún que otro argumento, para que sea algo válida, la teoría. Coincidencia, de la muerte, de Liu Kang. Si nosotros, le hacemos la fatality contra Shang Tsung, en la batalla final, vemos como el personaje seleccionado, le golpeara varias veces, hasta romperle el cuello. Lo curioso de esto, es que en los eventos de Mortal Kombat, Deadly Alliance, Shang Tsung, con la ayuda de Quan Chi, derrotan a Liu Kang, y Shang Tsung le hace la ejecución, de romperle el cuello. Y si jugamos a la pelea contra Shang Tsung, en el Mortal Kombat, Shaolin Monks, con Liu Kang, de una forma irónica, tiene sentido, esta coincidencia. Yo lo veo más, como que Shang Tsung, se quería vengarse de Liu Kang, por romperle el cuello. Aparición física, de Shinnok. Mientras buscaba información para hacer el iceberg, me encontré con un foro de internet, y en el foro, alguien dice, que en Netherrealm, podemos ver a Shinnok, físicamente en una parte del escenario, y si no mal recuerdo, también podemos ver, a Quan Chi. Y cuando fui a investigar en la zona, no encontré nada. A lo mejor, puede que sea, algún efecto, Mandela. Cada copia de Mortal Kombat, Shaolin Monks, está personalizada. Este punto, simplemente lo puse, por el meme. Pero en todo caso, se trata más, de gente, que recuerda el juego, de diferente manera.
Básicamente, un efecto Mandela. Blood Carpet, comercial baneado, de Mortal Kombat, Shaolin Monks. Este es un comercial, para promocionar el juego, en Estados Unidos. El comercial trata, que unos empleados, están en una reunión, y de repente, llega un señor, llamado, Señor Lin, y este pone, a pelear, a dos empleados, y uno de los empleados gana, pero el señor Lin, le dice que lo acabe, y el empleado procede a sacarle el corazón, al empleado rival. Después muestra un video del juego, para que al final, vemos como al señor Lin, lanza su sombrero, para decapitar a un trabajador, que lo estaba molestándolo. Ya saben el motivo, del por qué este comercial, fue baneado. Pongámonos en la piel, de una persona normal, que está tranquilo, viendo la tele, y, de repente, sale el comercial. En ese momento, pensamos, que en el anuncio, van a mostrar algo para las oficinas, pero no, y al final, vemos la brutalidad del comercial, para paso seguido, enseñar de que el comercial, es para un juego. En ese caso, creo que nosotros, como espectadores, nos quedaríamos impactados, y traumados, por la brutalidad del comercial. Y como extra, el comercial, lo podemos encontrar en YouTube, sin ningún tipo de censura. Mortal Kombat, Shaolin Monks, es otra línea alterna. Creo que ya muchos saben, que el juego es un spin-off, que cambia muchos elementos de la historia del segundo juego, y que no es canónico, por cambiar estos tipos de cosas, para la trama. Pero, ¿y si realmente, Mortal Kombat, Shaolin Monks, sí es canónico, pero en forma de línea alterna? Esto tiene sentido, gracias al juego, Mortal Kombat 11. En donde nos explican, que existen, otras líneas de tiempos, que ocurren exactamente igual, solo que con cambios, que afectan de forma menor, pero de igual forma, las partes importantes, no se pueden cambiar, o, evitarlas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Mortal Kombat, Shaolin Monks, ocurre en otra línea de tiempo? Déjalo en la caja de comentarios. Bueno. Y eso sería todo el iceberg. De cómo hemos pasado a algo simple, como unas mecánicas, a algo tan tétrico, como una teoría algo turbia. Bueno gente. Y ese sería el video de hoy. Si quieren ver más videos tipo iceberg, dejen su like, comenta, y suscríbete y dale a la campanita, para que siga con este tipo de contenido, y para seguir creciendo en esta plataforma, llamada YouTube. Bueno. Sin nada más que decir, se me cuidan gente, bye bye.